mencionas al presidente López Mateos, coincido, fue un buen presidente, gracias a él se impulsaron muchas obras y además, gracias a él, se logró la entrega de los libros de texto gratuitos en todo el país y también hubieron muchas obras de salud y muchas decisiones favorables para el pueblo de México. Por ejemplo, la nacionalización de la industria eléctrica. Cuando él llega a la presidencia, no estaba electrificado ni el 30% del país. Y él inicia la electrificación de los pueblos y ahora tenemos electrificados a más del 99% de los pueblos del país, de las cerca de 300,000 comunidades que hay en México. Entonces fue un buen presidente. Luego se hicieron cosas también en materia de salud. Hablabas del programa IMSS-Coplamar. Creo que fue un buen programa. No había nada y se crearon hospitales y se crearon unidades médicas rurales. Pero después se tomó la decisión de descentralizar la salud, entregar los servicios de salud a los estados. Y ahí empezó el problema. Recientemente crearon lo que se llamó Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular, porque no había médicos, no hay medicamentos. Pero era más que ahora, presidente, ahora no hay nada. Se transfería, permíteme, se transferían los fondos a los gobiernos estatales y se desviaban esos fondos. Entonces, cuando llegamos nosotros, porque yo vengo de trabajar en las comunidades desde hace muchos años, desde que salí de la escuela, desde 1977 fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco y trabajé 6 años y viví 6 años en comunidades indígenas. Y a mí me tocó precisamente en Tabasco echar a andar el programa IMSS, Coplamar, como director del INE, que no había centros de salud ni habían hospitales en las comunidades y en los municipios más pobres. Bueno, cuando llegamos, lo primero que hago es recorrer los 80 hospitales del IMSS Bienestar para empezar a levantar el sistema de salud, pensando en que teníamos que garantizar el derecho a la salud al pueblo de México, como lo establece la Constitución y como además lo merece el pueblo. Es un acto de justicia. Entonces comenzamos y ya habíamos iniciado cuando se nos vino la pandemia y tuvimos que detener ese plan y ocuparnos para levantar centros de salud, hospitales que estaban abandonados completamente, con el apoyo del Ejército, con el apoyo de Marina. Terminamos hospitales que estaban en proceso. Aquí en Chetumal, este hospital para atender el cáncer se construyó y lleva pues 10 años cerrado. Se usó para COVID en la pandemia de COVID y así usamos todo lo que se pudo
para que no se quedara la gente sin atención. Es muy triste decirlo, pero logramos que todos los pacientes de COVID fueran atendidos en una cama. No se nos murió nadie fuera de los hospitales, como sucedió en otros países. En la zona Maya sí sucedió, presidente. No, esa es la información que yo tengo, aunque respeto tu punto de vista. Entonces conseguimos antes que otros países también la vacuna, más de 250 millones de dosis que se aplicaron. En 5 meses vacunamos con una dosis a todos los adultos mayores de este país. Entonces, enfrentamos esa pandemia que causó mucho dolor, y una vez que ya no tiene esa pandemia los mismos efectos, que no causa los mismos daños, pues ahora, porque nos llevó 2 años atender la pandemia, ya estamos levantando todo el sistema de salud pública, ya comenzamos, y tengo el compromiso de que para el año próximo, desde mediados del año próximo, vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Ya empezamos. Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero y Campeche. ¿En qué consiste este plan? En que se arreglen los centros de salud, las unidades médicas, los hospitales, que no falten los médicos, porque tú ya tienes tiempo en esto y es bueno también. Trabajé en IMSS Copelamar, presidente. Sí, y es bueno reconocer también, es bueno decir de que por no permitir a los jóvenes ingresar a las universidades públicas y rechazarlos porque querían privatizar la educación y usaban eso de pretexto de que no pasaban el examen de admisión, ahora en México, no sé si lo sepas y si no lo puedes constatar, no tenemos los médicos que necesitamos. Y digo esto porque todavía hay gente que añora el antiguo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Tienen todavía nostalgia por el saqueo que hacían, que llevaban a cabo. Bueno, no tenemos médicos generales, pero tampoco tenemos, o mucho menos tenemos, especialistas.